Hola, bienvenidos entonces a este canal. El día de hoy, pues entonces hablaremos de una de las necesidades más fundamentales que tiene cualquier biólogo cuando se embarca en su actividad pues profesional. Una de las cosas que vienen como de la naturaleza humana, así como también de la misma filosofía de la ciencia, es el afán de reducir las cosas y agruparlas de acuerdo con su similitud. Ese tema de agrupar las cosas de acuerdo con su similitud, pues entonces nos ayuda a tener una mayor comprensión de los temas que se estudian. Por ejemplo, en geología hay que hacer clasificación de rocas, hay que agruparlas de acuerdo con su origen generalmente, por ejemplo, en ígneas, en metamórficas, en sedimentarias, son como esas categorías. En cada una de las disciplinas usted va a encontrar diferentes categorizaciones de los objetos de estudio. En, eh, bueno, no sé, en medicina, por ejemplo, se categorizan las enfermedades, en fin, necesitamos crear categorías para poder comprender mejor la naturaleza que nos rodea. Y la biología no es la excepción. En la biología, pues entonces es muy importante que nosotros podamos dividir a la naturaleza que nos rodea en diferentes subgrupos. Así entonces, entendiendo las características comunes de esos grupos, pues entonces uno llega y menciona el nombre del grupo y, por ejemplo, y ya reconoce una cantidad de categorías que tienen los seres vivos o las criaturas que se encuentran contenidas en ese grupo. Nosotros podemos demostrar esa situación haciendo un breve recuerdo de cosas que hemos hablado. Por ejemplo, podemos mencionar que nosotros venimos todos de un solo ancestro común y que ese ancestro común entonces se diversificó inicialmente en dos ramas. ¿Listo? Que una de las ramas, pues entonces tuvo una siguiente diversificación y entró en contacto con otra y formó otra rama. Y a las criaturas que se encuentran en estos grupos, hoy en día las conocemos como bacterias, eucaria y arquea. Listo. Entonces, ese, por ejemplo, es una primera clasificación. Nosotros cuando ya decimos un nombre de estos, como por ejemplo Eucaria, entonces inmediatamente nos viene a la mente que es una célula que tiene un núcleo, todas tienen un núcleo, la inmensa mayoría, casi todas, tendrán mitocondrias, tendrán citoesqueletos bastante complejos, tendrán sistemas de endomembranas, o sea, esas son cosas que simplemente con decir ese nombre, yo ya sé que las criaturas que se encuentren ahí incluidas y que me digan esto es una eucariota, entonces tendrán esas características. Cuando hablamos de bacterias o de arqueas, entonces ahí de una sabemos, bueno, su estructura es simple, no tienen núcleo, tienen una pared celular, en fin, arquea, entonces ya sé que tiene lípidos de membrana distintos, muy distintos, muy distintos. Todo eso lo puedo saber simplemente con el nombre que se le ha asignado a ese grupo. Entonces, ese tema de asignación de nombres y asignación de características es extremadamente importante para nosotros en nuestra profesión o en nuestro trabajo de biólogo o en general en cualquier disciplina que involucre el estudio de los organismos de una forma pues como muy científica, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de organizar los organismos, de decir cómo se llaman, de darles nombres y introducirlos en grupos de acuerdo con diferentes características, nosotros estamos hablando de una disciplina que se llama la taxonomía. La taxonomía. La taxonomía es entonces esta disciplina que tiene tres actividades fundamentales. Primero hablemos de quién fue quien la apareció, porque esta cuestión no existía. Los humanos pues estuvimos trabajando con clasificaciones bastante antiguas que se habían hecho en la Edad Griega incluso por personajes como Aristóteles, que había creado categorías como por ejemplo los vermes, que ahí se encontraban los gusanos, muchas veces tenía que los cuadrúpedos, que los peces, o sea, tenía una clasificación y esa clasificación que desarrolló Aristóteles, pues la verdad fue la prácticamente única clasificación que hubo en uso y que se manejó durante la Edad Media. Ya más o menos hacia el siglo XVII, XVI,
aparece un señor que se llama Carl von Linné. Carl von Linné, pues, era un científico sueco. Era un científico sueco que se dedicó a clasificar animales. De hecho, si ustedes analizan en Wikipedia nombres científicos de especies, como por ejemplo el maíz o la lechuga. Si ustedes buscan, por ejemplo, el maíz, entonces encontrarán que el nombre científico del maíz es Sea maíz. Creo, esperen. Vamos mejor con uno que sí me sepa sin lugar a duda mejor para no ir a cometer un error. Tenemos a Lactuca sativa L. Escribo esto subrayado. Listo. Lactuca sativa L. ¿Qué significa este nombre? Acá lo que aparece subrayado, que en los libros, en los textos, en los artículos, ustedes encontrarán esto en cursiva. Lactuca sativa L corresponde al nombre científico. Y este L es la abreviación del descriptor. Descriptor de la especie. Listo. Lactuca sativa L. ¿Qué significa eso? Que Lactuca sativa es una especie que fue descrita por L, que L es la abreviación de Linneo. ¿Sí? Cualquier cosa que tenga solamente una L a la derecha, pues entonces fue descrita por este señor, que era un botánico. Lactuca sativa, pues se trata de la lechuga. Y él se dedicó a estudiar y a clasificar plantas especialmente. Pero para eso, lo que tuvo, o el aporte que hizo, que fue pues bastante sobresaliente, es que Carl von Linné desarrolló un sistema de clasificación aniado, ¿listo? Que se encuentra pues compuesto por categorías del que hablaremos en contados instantes. Ahora, ¿qué se inventó Carl von Linné? ¿Qué es lo que se hace en la taxonomía? La taxonomía es una rama de la biología que realiza tres actividades principales. Esas actividades que realiza entonces ya en un escenario práctico son la sistemática, la clasificación y la identificación o determinación. Son sinónimos, depende. Algunas se utilizan más en un contexto que otro. En botánica, por ejemplo, es común que se utilice el término determinación, lo he escuchado mucho en ese contexto. En microbiología, por ejemplo, se suele utilizar identificación para asignar esta disciplina. ¿Qué es lo que se hace en cada una de estas disciplinas? Bueno, en la sistemática, ahí vamos a tener que se estudian cuáles son los caracteres que son buenos para poder identificar a un animal. Listo. Supongamos lo siguiente. En un estudio de sistemática viene un extraterrestre a la Tierra y se lleva una muestra de humanos, ¿cierto? Entonces, allá unos biólogos extraterrestres pues empiezan a hacer sus análisis de nuestros organismos, de los individuos que capturaron, y entonces encuentran que dentro de la muestra aparecen tres tipos de colores de ojos. Aparecen el café, el azul y el verde. Listo, entonces aparecen tres colores. Y entonces este científico alienígena que nos capturó, pues entonces llega y dice, este carácter del color de los ojos es un carácter diagnóstico que permite decir cuál especie es. Entonces, en un estudio de sistemática, en donde sistematiza cuáles caracteres sirven para identificar a las especies de estos primates que se encuentran en la Tierra, a las especies, pues él llega a la conclusión de que el color de los ojos es útil
para poder identificar esa especie. Esa es una conclusión equivocada, ¿listo? Porque ya sabemos que los ojos son un carácter que es variable dentro de la especie humana. Entonces, por eso no es que una persona que tenga los ojos de un color va a ser una especie distinta a, a otra persona que tenga otro color de ojos distintos. Ahora, supongamos que este alienígena llegó y levantó una muestra más grande de animales en las cuales incluía primates, como por ejemplo el humano, y lo hizo en Sudamérica, entonces acá recogió humanos y recogió, digamos, esta especie de mono araña, o creo que también le dicen marimonda. Bueno, supongamos que capturó eso acá en el norte de Sudamérica. Y entonces, cuando hizo su análisis de estas dos especies, llegó y dijo, bueno, hay dos caracteres que me sirven para identificar a estos primates. Más allá del tamaño, pues está el tema de que los unos tienen cola y otros no, eso es una diferencia importante. Y está la otra diferencia de que unos tienen el pelo totalmente cubierto de pelo y los otros animales pues tienen el pelo, el cuerpo cubierto de pelos mucho más delgados que hacen que la piel parezca pues casi desnuda en su mayor superficie. Entonces, ese estudio de sistemática ya está mejor y ha identificado unos caracteres que nos sirven para separar, para discriminar dos especies distintas. Entonces, la sistemática es la que me dice cuáles caracteres sirven para identificar especies o no. Luego tenemos la clasificación. Ahora, en esta disciplina de la clasificación ya tenemos como esta actividad de crear grupos y destruir grupos naturales. Entonces, por ejemplo, supongamos que se descubrió un pez extremadamente raro en el fondo del océano, se mandó una sonda ya al fondo del océano, se capturó en alguna condición ambiental una criatura que nunca jamás había sido vista por ningún científico o humano cualquiera. Entonces, cuando eso ha ocurrido, pues entonces es necesario empezar a hacer un estudio para asignarle un nombre, ¿sí? Cuando uno va a crear un nombre, pues entonces uno llega y hace un estudio de clasificación y empieza a analizar los caracteres que han sido identificados en trabajos sistemáticos, en trabajos de sistemática, para poder entonces asignarle una categoría a esta criatura que no existía. Supongamos, por ejemplo, hace un tiempo hubo un trabajo en el cual decían que el perro y el lobo no eran especies distintas, ¿sí? Que eran de la misma especie. Anteriormente se conocía a Canis lupus, este era el lobo, y estaba Canis familiaris, que era el perro. Listo. Luego apareció entonces un trabajo en el cual decían que con evidencia genética y evidencia reproductiva, o sea, que se podían cruzar los lobos y los perros y salía descendencia que era fértil, pues entonces eso era evidencia para que Canis familiaris no existieran, ¿sí? Y lo que existiera entonces era una variedad familiaris. Entonces el perro doméstico quedó reducido a una variedad dentro de Canis lupus a través de ese trabajo. Ese también fue un trabajo entonces de clasificación. En este trabajo de clasificación entonces se ha hecho un nuevo análisis observando caracteres identificados en la sistemática, y ese nuevo análisis pues entonces en su momento, un trabajo bastante rebatido, aún hoy pues mucho conflicto genera. En este trabajo, por ejemplo, se mostró que el perro no era una especie diferente, sino que era una especie de lobo. ¿Y por qué ha sido tan controvertido? Pues bueno, yo no sé si ustedes han tenido perros y han visto lobos en televisión, pero un lobo es una cosa distinta en aspectos profundos del comportamiento. ¿Cuáles son esos aspectos más profundos del comportamiento que hacen que un lobo sea distinto a un perro? Que en los lobos pues hay una hembra alfa, un macho alfa, y esos son los únicos que se reproducen ahí, mientras que en los perros pues la cuestión es un poco más pansexual. Bueno, no mentiras, es como que cualquier macho se puede reproducir aleatoriamente con cualquier hembra y no hay estas cuestiones así como de organización social tan estricta, pero hay que decir también que el comportamiento de los perros pues ha sido obviamente afectado por los humanos, ¿no? Entonces, bueno, no opinaré. Ah, y nos faltaba la última,
que era identificación, que también, como digo, en ciertos contextos se le puede conocer como determinación. En la identificación, entonces ya vamos a encontrar la parte práctica de esto. Digamos, cuando a una persona en un hospital llegan y le sacan una muestra de hisopado nasal y la mandan a identificar y la mandan a hacer una prueba por coronavirus, ahí lo que se está haciendo, por ejemplo, es una prueba de identidad, ¿sí? De que ya se conoce cuál es el carácter que hay que analizar con la prueba molecular, ya se sabe pues la clasificación, el grupo natural en el cual se encuentra asignado esta especie. Ahora entonces el trabajo y la razón por la cual se le paga a la gente, pues es entonces por identificar a lo que se encuentra en una muestra. Supongamos, por ejemplo, un caso en el cual contraten a un biólogo para que haga un análisis de impacto ambiental de algún tipo de actividad económica que se vaya a hacer en un lugar y el personaje lo contrataron para que fuera a decir cuáles especies habían, digamos, de murciélagos. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de trabajo de identificación. En este trabajo de identificación, pues entonces el profesional tendrá que capturar a los animales y decir, este es de esta especie, este otro es de esta especie, y así, y así, y así. Entonces, eso de ya simplemente ir y decir cuál es la especie a la cual pertenece, pues entonces es identificación. Sistemática, clasificación, identificación. A los espectadores en vivo, pues pueden hacer preguntas ahí en el chat si han entendido bien estos tres conceptos. Y a los espectadores en diferido, mis queridos observadores de YouTube, pues pregunten ahí en los comentarios, ¿no? Y charlamos cuando me dé cuenta que comentaron, ¿no? Bueno, entonces taxonomía. Ahora, ¿qué es lo que se hace en taxonomía? Si nosotros observamos, por ejemplo, el diagrama clásico que hemos venido dibujando acá, que vamos a dibujar un poco más clásico, ¿sí? Esta acá que presenta los tres dominios es un ejemplo de lo que se hace, que es hacer categorías anidadas. Tenemos seres biocelulares, ¿sí? Que están representados en esta línea. Luego estos seres biocelulares se van a dividir en dos categorías, en tres categorías, que son bacteria, eucaria y arquea. Luego las bacterias a su vez se van a dividir en dos categorías grandes, que son las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas, cuya estructura fue descrita pues anteriormente. Estos de acá se van a dividir en de todo. Vamos a tener a los hongos, vamos a tener a las plantas, pues a los fotosintéticos. En los fotosintéticos vamos a tener algas y plantas. En las plantas vamos a tener que hepáticas y briófitos, vamos a tener los helechos, vamos a tener, bueno, un montón de cosas, las plantas con flor, las plantas sin flor, en fin. En la que iba hacia los hongos, pues vamos a tener también división y esa división iba hacia los animales, en fin, vamos a tener entonces un montón de ramas. Entonces vean que son grupos que se van haciendo cada vez más y más diversos y cada vez tienen más y más categorías. Y ese entonces es el legado que en un primer momento, bueno, ese es el legado que nos quedó de Carbón Linneo, crear esas categorías anidadas, que en un primer momento pues funcionaron con base en cómo se veían los organismos principalmente, ¿cierto? En ese momento, pues, todo había sido creado aún por Dios. ¿Cuáles son las categorías entonces que desarrolló Linneo? Vamos a agregar una que surgió recientemente, más o menos en la década del 80, que es el dominio, ¿sí? Que acuérdense que tenemos tres dominios de la vida, que son bacteria, arquea y eucaria. Luego del dominio, entonces, vamos a encontrar la categoría de filum. En algunas clasificaciones ese salto de dominio a filum es muy común en microbiología, casi siempre funciona así, pero en el mundo macroscópico es más común encontrar debajo de dominio reino. Tenemos también el filum, que es una subdivisión dentro del reino. Dentro de los filums, entonces, dentro de los filums, filums no existe. El plural de esto, plural, es fila. Así como cuando hablábamos de un locus, varios loci,
que son plurales irregulares en latín, pues entonces en filum tenemos también un plural irregular que es fila, varios fila. Después del filum, entonces tenemos la clase, de la clase sigue al orden, del orden sigue a la familia, de la familia, dentro de las familias entonces encontraremos distintos géneros, y dentro de los géneros encontraremos las especies, que a su vez se dividen en variedades. Esto me quedó, no quería que me quedara así, qué pena. Vuelvo a escribir esto, borraré acá, desde el principio, y vamos a hacer que todo quede más organizado para el ejercicio. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo se usan estas categorías, listo. Vamos a seleccionar a algún organismo. Seleccionemos a un organismo, por favor, alguien del público que nos escriba el nombre de alguna cosa que le guste y que no sea muy rara, ¿cierto? Para que podamos entonces empezar a averiguar cuáles son las categorías dentro de las que se encuentran. Vamos a ver cuánto se demora esto en ocurrir. Un estudio, muchachos, a ver cómo es la participación en el chat para aquellas personas que nos observan en YouTube, pues esto puede demorar. Bueno, ya tenemos muchos, mira, esto no duró nada. Gatos, elefante. Bueno, el que dijo Cerati, pues quizás se nos adelantó un poco ahí, no sé qué, no tengo ni idea de qué es eso. El humano y gatos. Pues bueno, vamos a hacer la de dos de los que mencionaron ahí que me sé, ¿sí? Que es la de los humanos y los gatos, para que veamos pues, cómo funciona esto también de las categorías anidadas. Entonces, ¿qué es eso que ustedes me han dicho? Lo que me han dicho es una cosa que se llaman nombres vulgares o nombres comunes. Entonces, los nombres comunes que hemos elegido para este ejercicio son el del gato. ¿Sí se ve? Sí. Y el del humano. ¿Sí? Dos animales. Ese nombre vernáculo, el nombre común, pues es el nombre que se utiliza en el día a día, ¿sí? Es lo que la gente le dice, usted no sale como si estuviera haciendo embrujos, pues por la calle recitando nombres en latín, ¿cierto? Pues como si pareciera por ahí Hermione diciendo, no, Felis Catus, Canis Lupus, no, ¿sí? Usted utiliza esos nombres en el diario vivir. Los nombres vernáculos, nombres comunes o nombres vulgares. Es el tipo de nombre que recibe eso. Ahora vamos a pasar entonces esto de nombre científico, de nombre vulgar, perdón, a una cuestión un poco más científica. Listo, y vamos a hacer nuestra tabla que se vea así. Ahora que tenemos esto, pues entonces vamos a empezar. ¿A qué dominio pertenece esta cuestión? Momento de hora del explorador en YouTube. Aquellas personas que están viendo esto en vivo, por favor, colabórenme para que nos alcance el tiempo del video. ¿A qué dominio pertenecen el gato y el humano? Si prende el micrófono también está bien, si no, pues sale por el chat para yo poder seguir.
Estamos en dominio, listo, estamos en dominio. Acuérdense que lo de los dominios eran tres, ¿sí? Que acuérdense siempre de este dibujo, ¿sí? Que son bacteria, arquea y eucaria. Listo, esos son los dominios de la vida. Todavía no vamos en esas No es categorías. eucaria. Entonces es correcto, eucaria. Entonces lo primero que pondremos acá es eucaria. Quizás entonces usted se pregunte por qué yo escribo estos nombres así como tan raros, por qué no simplemente llego y escribo por lo que escribiré por acá, eucariota, como, como, pues como normalmente se ve, porque es que la cuestión es que así se escribe en latín, ¿sí? Y todo esto se encuentra en latín, es importante conocer latín porque los nombres en latín incluso nos dicen mucho sobre eh, pues sobre las cosas de los animales. Hay un insecto que creo que se llama albipenis, que significa que tiene el pene de color blanco. Melanogaster, Drosophila melanogaster, la mosca de la que les hablo tanto, pues melano significa negro y gaster significa estómago, significa eso que tiene, pues el nombre está inspirado en que tiene el abdomencito un poquito negro, pero todo eso entonces está en latín. Entonces, ahora, ¿a qué reino pertenecen esos dos? Ahí sí ya lo habían mencionado en el chat, pero me encanta oírlos de nuevo. El reino al que pertenecen entonces es el reino de los, bueno, animales. Vamos. Animalia, Animalia. Ahora viene no. Ahora viene un concepto que quizás puede ser nuevo, que es el de el filum. Listo. Los filum son una categoría grande que existe, ¿sí? Es una categoría grande. En las plantas se suele llamar división en vez de filum. Ahí en vez de divisiones, de filum se suele decir división. Por ejemplo, en los animales tenemos en este momento aproximadamente 32 filas de animales, antes había más. En el caso pues, particular de los animales que estamos observando acá, pues se encuentran dentro de un filum que se llama Chordata. Otros fila de animales, por ejemplo, molusca, por ejemplo, moluscas son pulpos, caracoles, esa clase de cosas, artrópoda, o sea, esas son clasificaciones grandes. Esto de acá son Chordata, que cordata básicamente significa que son animales vertebrados, ¿sí? Que tienen un cordón nervioso que viaja por la parte dorsal y que se encuentra rodeado como mínimo por cartílago, pero en animales pues ya que aparecieron después dentro de ese grupo, pues ya se encuentran rodeados por una masa ósea. Después de cordata, entonces, ¿a quién tenemos? En clase vamos a encontrar entonces a mamífero. Hasta ahora va igual, ¿no? Nos parecemos mucho. Ahorita les traigo un gato para que vean cuánto nos parecemos. Mamífera, que entonces mamífera, mami significa mama, sí, o glándula mamaria significa que son animales que dan leche, y feros, del latín llevar, listo, mamíferos, que llevan glándulas mamarias, que le dan leche a sus crías. El orden, entonces acá ya nos divorciamos, ¿sí? Acá ya nos separamos estos dos grupos, ya nuestro ancestro común iba siendo el mismo hasta ahí, pero luego aparecieron dos que ya fueron distintos. Entonces, acá en el gato vamos a tener carnívora y acá vamos a tener a los primates. Ahora, en la familia, acá sí chapallé, en la familia entonces tendremos a los felidae, que incluye leones y eso, y en el humano tendremos a la familia momento, por favor, que esto sí, del humano poco, que curioso.
Listo. Una familia que tiene una sola especie, un solo género, sí, se llama Hominide. Listo. Ahora, entonces, encontraremos en el género, pues entonces, este de acá es Felis, ¿sí? Y este de acá es Homo. Se escriben en cursiva. Todo esto que está en latín, como es un idioma extranjero, como es un extranjerismo, se escribe en cursiva. Y si usted no puede escribir cursiva, pues entonces lo subraya. Listo. Y finalmente tenemos Felis domesticus como nuestra especie. Y acá tenemos el Homo sapiens como nuestra especie. Desconozco si hay trabajos entonces en los cuales distingan las variedades que existen entre estos. Se supone que el límite biológico, el límite de especie biológica o lo que reúne a estos organismos ya para hacer la unidad final de esto, es que ellos, sus individuos, se pueden reproducir entre ellos generando descendencia fértil. Lo que no pasa cuando se cruzan organismos de especies distintas, cuyo el resultado, el producto de su cruza, pues es infértil, como en el caso de la mula, que es el producto del cruce de una yegua con un burro. Entonces, una mula pues no se reproduce, por eso se dice que los burros y los caballos son de especies distintas, porque al cruzarlos pues no pueden generar descendencia fértil. ¿Qué hay más categorías? Hay un montón de categorías más, que está la subclase, está el superorden, está el suborden, está el infraorden, está la superfamilia, la subfamilia, está la tribu, la subtribu, la supertribu. O sea, a esto le han encontrado una cantidad de cosas. ¿Y por qué? Porque es que la evolución de las especies sigue caminos bastante variados. Por ejemplo, tenemos a los crocodilios, que los crocodilios prácticamente no han cambiado en nada desde que aparecieron hace como 200, 300 millones de años, eso está igual. Y tenemos otro grupo como el de las moscas, que ese grupo de las moscas evoluciona casi que cada mes, o algo así como los virus o algo así. Entonces, por eso pues se han creado también muchas otras categorías que pues bueno, están ahí para confundirnos, pero más bien están ahí. Está válido decir lo que está para representar más realmente lo que ha pasado en la historia evolutiva de las especies. Muchachos, un breve descanso. Volveremos con alguna pregunta, por favor, de su parte para continuar con la segunda parte de la clase. Les envío el link de invitación.